Creo que uno de los problemas de Batman es que ya lo hemos visto prácticamente todo. Hemos tenido al Batman oscuro, al detective, al héroe de acción, al atormentado, al veterano, al principiante, y con sus villanos pasa algo parecido. ¿Cuántas versiones del Joker puede haber antes de que empecemos a sentir que simplemente estamos repitiendo las mismas ideas? Por eso me parece curioso cuando una adaptación no intenta reinventar a Batman desde cero, sino mirar hacia atrás. Recuperar una versión antigua del personaje, darle décadas de tecnología y mitología acumulada y preguntarse qué cosas todavía pueden resultar nuevas dentro de algo que parece clásico. Y después de 2 temporadas creo que Batman Caped Crusader empieza a tener una respuesta muy clara, pero ¿hasta dónde se puede llevar esa idea sin terminar convirtiéndose simplemente en otra versión de Batman la serie animada? Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde analizamos los principales estrenos del mundo de las series y os contamos qué podéis esperar de ellos y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Batman Caped Crusader, que estrenó sus 10 episodios el pasado 31 de julio en Prime Video. Yo soy Juan Francisco Bellón y después de ver la temporada completa, que la había dejado un poco aparcada, os voy a contar qué me ha parecido este regreso a Gotham, cómo evoluciona este Batman y por qué creo que la serie encuentra alguno de sus mejores momentos precisamente cuando se atreve a convertirse casi en una historia de terror. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más os ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo 1 € al mes. Y voy a empezar por la sensación con la que me quedé al terminarla. Esta segunda temporada me parece más segura que la primera. No necesariamente más redonda, porque luego hablaremos de algunos problemas, pero sí tengo la sensación de que ya no necesita demostrar constantemente qué puede ofrecer una versión diferente de Batman. Ahora simplemente la desarrolla. La primera temporada nos presentaba un Bruce Wayne frío, obsesionado con su misión y con una relación con Alfred que resultaba deliberadamente distante. Era un Batman que todavía entendía su cruzada casi como una actividad individual. Aquí empieza a cambiar y me parece probablemente la evolución más importante de estos 10 episodios. Bruce continúa siendo seco, reservado y bastante complicado emocionalmente. Hamish Linklater, el doblador, tampoco intenta suavizarlo de repente, pero empiezan a aparecer pequeñas grietas. Se apoya más en Alfred, entiende mejor lo que pueden aportar Barbara Gordon y Jim Gordon y otras personas de su entorno y poco a poco empieza a aceptar algo que para Batman siempre ha resultado bastante difícil. Quizá trabajar solo no sea necesariamente una virtud. Me gusta mucho que la serie no convierta esa evolución en una transformación repentina. Sigue siendo este Batman, simplemente empieza a descubrir que tener aliados no significa perder el control. Y hay otro cambio que me parece bastante importante. Esta temporada entiende mejor para qué sirve Bruce Wayne, porque durante mucho tiempo las adaptaciones de Batman han jugado con la idea de que Bruce es simplemente la máscara y Batman la verdadera personalidad. Puede funcionar, por supuesto, pero también limita mucho al personaje. Aquí empezamos a ver a Bruce utilizando su posición social como una herramienta. Hay situaciones donde Batman no puede entrar, preguntar o investigar sin levantar sospechas, pero el millonario encantador, aparentemente despreocupado, sí que puede. Y Linklater encuentra un contraste bastante divertido entre las dos versiones. No convierte a Bruce en una especie de playboy exagerado, lo interesante es que precisamente notar que está interpretando un papel. Hay algo ligeramente superficial en su encanto, como si estuviera calculando cuánto tiene que sonreír, cuánto debe hablar y qué versión de sí mismo necesita ofrecer en cada momento. Esto hace que el personaje gane mucha profundidad porque ya no tenemos solamente al vigilante entrando por una ventana, tenemos al detective. Y algunas de las investigaciones más interesantes de esta temporada funcionan precisamente porque Batman necesita decidir qué identidad le resulta más útil en cada momento. Pero creo que donde realmente crece esta segunda temporada de Caped Crusader es en la variedad de sus episodios. La estructura continúa siendo muy clásica. Tenemos casos relativamente independientes, distintos villanos y pequeñas historias que van construyendo un arco mayor. Pero esta vez me ha dado la sensación de que cada capítulo intenta encontrar una personalidad algo más marcada. Hay historias que se acercan al thriller conspirativo, otras recuperan el noir más clásico, aparecen elementos de ciencia ficción retro e incluso ideas relacionadas con el pulp y la tecnología de mediados del siglo XX. Y luego está el terror. Aquí creo que la serie encuentra algo muy interesante. Imágenes súper inquietantes, transformaciones físicas,
personajes que parecen sacados casi de una película de monstruos y situaciones donde Batman deja de parecer el elemento más amenazante de la habitación. Esto funciona muy bien con la ambientación de los años 40. No estamos ante un Gotham lleno de pantallas, satélites y tecnología imposible. Hay periódicos, dios, callejones, coches enormes y edificios donde parece que nunca entre suficiente luz. Y cuando introduces algo tan extraño dentro de ese mundo, resulta todavía más extraño. Y para entender por qué Caped Crusader funciona así, hay que volver inevitablemente a Bruce Timm. Fue una de las figuras fundamentales en Batman en la serie animada y lleva décadas trabajando con el personaje, así que el riesgo evidente era hacer simplemente otra versión de aquella serie. Aquí, sin embargo, utiliza elementos todavía anteriores, especialmente el Batman de la Edad de Oro y el cine negro de los años 40. A su lado están, por supuesto, Matt Reeves y JJ Abrams como productores ejecutivos. Y creo que se nota especialmente la sensibilidad de Reeves hacia Batman como detective y hacia una Gotham donde la corrupción importa tanto como los supervillanos. Lo interesante es que la serie recoge todo eso sin intentar modernizarlo constantemente. Su identidad nace precisamente de mirar hacia atrás. Y precisamente llegamos con otro de los puntos fuertes de la temporada, los villanos. Me gusta que la serie no parezca especialmente preocupada por hacer versiones reconocibles de personajes famosos. Puede coger un hombre que conocemos, modificar su personalidad, las motivaciones o incluso el género de historia en el que aparece. El Acertijo es un buen ejemplo. Estamos acostumbrados a versiones más teatrales del personaje, obsesionadas con demostrar su inteligencia mediante acertijos y juegos. Aquí encontramos algo bastante más violento e incómodo, y funciona porque encaja con esta Gotham. Bien aparecen otros personajes del catálogo de Batman, algunos tienen únicamente un episodio para desarrollarse, y la temporada recupera algo que he hecho bastante de menos en muchas series actuales. Capítulos que pueden existir simplemente porque tienen una buena historia para contar en 20 minutos escasos. No todo necesita alimentar una trama de 10 horas. Ahora bien, esa virtud genera también uno de los principales problemas. Hay episodios que funcionan estupendamente de manera aislada, pero cuando miras la temporada completa notas que no todas las piezas tienen el mismo peso. Y evidentemente tenemos que hablar del Joker. Sin spoilers, de verdad. Después del pequeño adelanto que tuvimos al final de la primera temporada, aquí Matthew Needham puede desarrollar realmente su versión del personaje. Y creo que la decisión más inteligente consiste en no intentar competir con las interpretaciones anteriores. Este Joker no necesita recordarnos constantemente que está loco. No es especialmente divertido, ni siquiera busca llenar cada aparición con grandes gestos, es tranquilo. Y esto lo hace más desagradable. Hay algo muy inquietante en un Joker que parece tener perfectamente claro lo que está haciendo. La serie elimina buena parte de esa energía casi cómica que tradicionalmente acompaña al personaje y la sustituye por cálculo. Needham tampoco intenta acercarse vocalmente a Mark Hamill ni construir una voz exageradamente reconocible. Su interpretación es más contenida y más fría, y da la sensación de que precisamente por eso funciona. Además, la temporada tiene paciencia. No convierte al Joker en el villano de cada episodio, ni obliga a que todo gire inmediatamente alrededor de él. Lo mantiene como una presencia que va ganando importancia mientras otras historias siguen desarrollándose. Eso consigue algo bastante más complicado después de tantas adaptaciones, que cuando ocupa realmente el centro de atención, sintamos que su presencia significa algo complicado. Ahora bien, también tengo mis dudas, porque Caped Crusader sabe construir una atmósfera fantástica, pero no siempre consigue construir una ciudad. Ahora me explico. Gotham tiene personalidad visual. Sabemos perfectamente qué sensación quiere transmitir. Es oscura, es corrupta, peligrosa y parece atrapada permanentemente entre el crimen organizado y unas instituciones que apenas funcionan. Pero, ¿quién vive realmente allí? Ahí es donde creo que falta algo. Vemos policías, políticos, criminales, periodistas y personas relacionadas directamente con los casos de Batman. Pero cuesta un poco más sentir Gotham como una comunidad. Y eso importa porque buena parte del conflicto de Batman consiste precisamente en decidir si esta ciudad merece ser salvada. Si solamente conocemos su corrupción, la respuesta emocional se vuelve bastante más abstracta. Hay pequeños momentos donde la serie intenta enseñarnos el efecto que Batman produce sobre otras personas y creo que funcionan muy bien. Precisamente por eso me habría gustado ver un poquito más. Que Gotham no fuera únicamente un escenario magnífico para historias de detectives, sino un lugar del que pudiéramos entender por qué Bruce se niega a rendirse.
Y visualmente sigo pensando que la serie tiene una identidad muy fuerte. El diseño de personajes, los coches, la arquitectura, las sombras y especialmente la manera de iluminar determinadas escenas encajan muy bien con este Batman retro. Hay composiciones que parecen directamente viñetas antiguas llevadas al movimiento. Una cosa es el diseño y otra es la animación. Y aquí sí creo que aparecen algunas limitaciones. En determinadas conversaciones los personajes resultan algo rígidos y hay expresiones faciales que parecen demasiado marcadas para escenas que están intentando transmitir emociones más sutiles. Es curioso porque el guión a veces pide contención, mientras la animación parece subrayar lo que está sintiendo alguien. Y esto crea una pequeña desconexión. No me parece algo que arruine la serie, ni mucho menos, porque la dirección artística compensa mucho, especialmente en las secuencias de terror y de acción, pero sí evita que algunos momentos íntimos tengan toda la fuerza que podrían tener. Y entonces funciona mejor como temporada, como colección de historias. Y creo que esta es finalmente la pregunta que define bastante bien mi relación con esta segunda temporada. Porque si pienso en episodios concretos, hay varios que me parecen realmente buenos. Si pienso en la temporada completa, el conjunto me parece algo más irregular. La historia serializada no tiene siempre la fuerza necesaria para unir todas las aventuras. Hay capítulos que parecen detener durante un rato el movimiento general y luego la serie necesita volver a acelerar para recuperar determinadas tramas. Esto afecta al ritmo, no necesariamente porque haya episodios malos, sino porque algunos parecen pertenecer más a una antología de aventuras de Batman que una temporada construida alrededor de una única idea. Pero curiosamente, tampoco estoy seguro de querer que cambien eso, porque parte del encanto de Caped Crusader está precisamente en poder sentarte y ver un caso de Batman. 25 minutos, un misterio, un villano, una estética concreta y a otra cosa. Quizá el problema no sea que la serie sea episódica, quizás simplemente necesita aceptar todavía más esa naturaleza y dejar que las conexiones aparezcan de forma orgánica. Porque cuando lo hace, cuando utilizan su Gotham Retro para contar una buena historia detectivesca, jugar con el terror o darle una vuelta inesperada a un personaje que conocemos desde hace décadas, creo que esta serie de Batman sigue justificando perfectamente su existencia. Y teniendo en cuenta la cantidad de Batman que hemos visto ya, esto no es precisamente poco. Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de Batman Caped Crusader, cuya segunda temporada está ya disponible en Prime Video. Recordad pasaros por nuestro chat de Telegram en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fuera de series y pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.